Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Pues los catalanes parece que sí quieren la independencia, o eso es al menos lo que se deduce de un estudio publicado, de un barómetro que se publica cada, no sé si 2 o 3 meses, del Centro de Estudios de Opinión, que depende de la Generalidad de Cataluña. La encuesta la hacen, como ya digo, varios meses. La última creo que fue en el mes de marzo o algo así, es decir, cada 2, 3, 4 meses. Y una de las cosas que preguntan, aparte de la intención de voto, es esta. En las 5 últimas, las correspondientes a febrero, junio, octubre y noviembre del año pasado y marzo de este año, eran más los partidarios de quedarse. En algunos casos, como en junio del año pasado, en concreto, pues los partidarios de quedarse eran el 50% frente al 42,9% que querían independizarse. Antes de eso no se sabe, no podemos comparar más allá del mes de febrero de 2015 por una razón simple, porque no incluían esta pregunta dentro de la encuesta. Es la primera vez, eso sí, que la independencia, ya digo, se ha preguntado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Pues la primera vez en 6 veces que la independencia gana. Es así. A nadie se le oculta, que no sé si los datos serán más o menos precisos, pero a nadie se le oculta que hay un empate. Antes de entrar en materia con este tema, que es muy delicado y lo sé, me voy a poner la venda porque sé que me vais a freír a pedradas, o una parte de vosotros me vais a freír a pedradas. Bien, lo digo para que lo sepáis. En La Contracrónica digo lo que pienso y lo argumento, con los mejores argumentos que tengo, y cuando lo digo es porque lo creo, no porque esté al servicio de nadie. Aquí no me debo a ningún tipo de periódico, ni de medio de comunicación, ni de partido político, ni nada por el estilo. Yo solo me debo a mi conciencia. Por lo tanto, si queréis rebatirme, hacedlo, me parece bien. Vosotros tenéis la vuestra, yo tengo la mía, y todo es discutible en esta vida. Si no os parece bien lo que voy a decir a continuación respecto a la independencia de Cataluña, y no solo de Cataluña, pues no tenéis más que comentar, ya sabéis, en el YouTube, en el iVoox, o ponerme lo que queráis en Twitter. Podéis insultarme incluso, tampoco es que me moleste mucho. Bien, dicho esto, vamos a empezar a hacernos cuestiones, hacernos preguntas. Ya sabéis que es mi manera favorita de abordarlo casi todo. La primera, y es obligada, es si esta encuesta tiene cocina. Pues obviamente que sí, claro, es lógico que tenga cocina porque la hace un gobierno, en este caso la Generalidad de Cataluña. Y en el momento en que alguien pregunta, alguien puede cocinar los resultados de esas preguntas. Lo hace el CIS, porque no va a hacerlo el Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad, que viene a ser lo mismo. De hecho, en los periódicos hoy la noticia iba como resultados del CIS catalán. No es exactamente el CIS catalán, pero sí, es lo más parecido al CIS catalán. Pero eso no quita, es decir, que los datos vengan cocinados, no quita para que aproximadamente la mitad de los catalanes quieran irse. Ya os he comentado antes los resultados, es decir, estamos hablando de, vale, cierto es que no es el 90% de los catalanes, aunque cifras muy pequeñas, los porcentajes que da esta última encuesta de junio pues son el 47,7 a favor y el 42,4 en contra. En el mes de noviembre, por ejemplo, del año pasado, pues estamos hablando del 48,2 a favor de quedarse, quiero decir, y el 46,6% a favor de irse. Es decir, como veis, el empate es en El País. Por cierto, tenéis el gráfico y podéis ir viéndolo, que la cosa va en las dos líneas juntas. No sabemos si son más los que se quieren ir, quiero decir, o los que se quieren quedar. Podemos abordar la encuesta como queramos, desde el punto que queramos. Si son más del 50 o menos del 50. No tenemos ni idea. Tened en cuenta que aquí ninguno de los dos casos es el 50 porque hay un porcentaje pequeño que ni sabe ni contesta. Nada más, que le importa 3 pimientos. Pues no lo sé, hay gente para todo, ya sabéis. Hoy es un porcentaje pequeño pero significativo, que en el caso de un referéndum podría llegar a decidir el referéndum. No lo olvidemos, si tienes un 8% de votantes que no lo saben, con dos facciones muy bien plantadas, ese 8% te decide el referéndum. Bien, no sabemos esto, no sabemos si es más o menos, si es un voto más, un voto menos, si hay 3 puntos más de diferencia entre los que quieren quedarse y los que quieren irse, no tenemos ni idea. El hecho es que son suficientes los que quieren separarse como para que esa demanda sea escuchada. Vamos, no digo nada del otro jueves, creo que es lo normal. Tú ahí tienes una comunidad dada, en este caso Cataluña, que tienes
el 47%. Pero es que aunque fuese el 40% ya sería suficiente. Que 4 de cada 10 consultados se te quieran ir, pues no lo sé. Es como para planteárselo al menos. Coincide además a grandes rasgos con los resultados electorales. La mitad, aproximadamente la mitad, vota a partidos unionistas y la otra mitad, o aproximadamente la otra mitad, vota a partidos secesionistas. Lo siento, pero yo me niego a utilizar eso de españolistas y catalanistas. Así os lo digo, porque españoles y catalanes son todos, los unos y los otros. Aunque no les guste. Lo digo más por lo de españoles, pero ser independentista catalán no te hace más catalán que el que no lo sea. De la misma manera que ser independentista catalán no te hace menos español. España, más allá de la idea del Estado, que es, supongo a lo que ellos se refieren, es una realidad geográfica e histórica. Esto es un hecho, no es algo que yo me invente, no es algo que se inventó Franco, ni que se inventó Felipe II, ya estaba ahí cuando ellos llegaron. Luego, sobre esa idea geográfica, sobre esa realidad, mejor dicho, geográfica e histórica, sobre la que se construye una idea, unos hijos de puta montaron un Estado en un momento de la historia. O lo fueron montando, no fue una cosa de un día para otro, fue paulatina, pero montaron un Estado. Yo creo, personalmente, que ese es el Estado que hay que ir desmontando, o como mínimo, que hay que ir reduciendo a la mínima expresión para dejarlo más o menos en una cosa como el Estado suizo, como la Confederación. Es decir, el Estado central suizo. Quiero decir que los que conocéis un poco el tema ya sabéis que es pequeño. Bien, sin distraernos más con otro tipo de consideraciones, vamos a los hechos. Y los hechos en este caso es que ante una realidad tan tozuda como la que tenemos delante, que no solo es una cuestión de encuestas, que se puede verificar en la calle, que se puede verificar en las conversaciones, dentro incluso de las familias. Es un hecho verificable en la realidad. Solo caben dos opciones. A mí solo se me ocurren dos. Una es dejar que las cosas sigan como están y se sigan pudriendo, con las consecuencias inesperadas que puedan surgir en el futuro, y que además prosiga la prédica de odio, que es lo peor del mundo. Lo peor que puedes hacer en una población humana es predicar odio y dejar que se difunda. Siempre que ha sucedido eso en la historia, los resultados han sido nefastos. Y la otra opción es articular las medidas legales necesarias, las pertinentes, las que toquen, en este caso más o menos sabemos cuáles son, para dar una salida civilizada al conflicto. Porque conflicto hay. De nuevo, nos guste o no nos guste, hay un conflicto. Hay intereses contrapuestos, es decir, una comunidad que no se termina de poner de acuerdo en algo tan fundamental. Lo primero es lo que está haciendo Rajoy, lo de dejar como que no pasa nada. Rajoy en este aspecto es como Franco. Ya sabéis, no sé si lo sabéis, pero vamos, si no lo sabéis os lo digo. Franco contaban, los que le conocían y los que trabajaron con él, que dividía los asuntos en dos categorías. Tenía dos tacos de papel ahí en el Palacio del Pardo, en su mesa, en su despacho. Uno era los asuntos que resolvería el tiempo y los otros eran los asuntos que no se resolverían jamás. Hay gente, no solo Franco, que funciona así, que jamás resuelve nada, que jamás toma una decisión. Espera o que lo resuelva al tiempo o que no se resuelva nunca y precisamente como no se va a resolver nunca porque no tiene solución, pues deja que se pudra ahí tranquilamente. Al final, de hecho, todo lo soluciona el tiempo. Nos terminamos muriendo y entonces, bueno, pues el problema se extingue con nosotros. En este caso, yo creo que Rajoy lo ha dejado en el primero de los tacos, pensando que esto se va a solucionar solo. Hay mucha gente en Madrid que piensa así. Este es un asunto que se va a solucionar solo. Poco a poco, no sabemos cuándo, pero es que piensa así desde hace 30 años. No, vamos a hacer unas concesiones y no se dan cuenta que por el otro lado no hay ninguna voluntad de dejarlo, porque ser nacionalista en Cataluña, al margen de las consideraciones puramente teóricas o puramente políticas, ser nacionalista ha sido un pasaporte a vivir muy bien. Eso es indiscutible. Declararse como nacionalista en 1980, pues se han labrado carreras muy exitosas con el cuento ese del nacionalismo catalán. Idem en el País Vasco, idem en Galicia e idem en los lugares donde esta idea del nacionalismo, pues esta idea de sustitución del Estado español por el estadito más pequeño, pues cogió tracción y cogió afición. La segunda opción, que esta es la primera, la de Rajoy, la segunda opción, que sería articular las medidas que den salida a esto, genera o supone muchísima más incertidumbre. Ojo, bendita incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre es buena, es connatural a la acción humana y hace falta además. A mí una vida sin incertidumbre me angustiaría.
la vida del funcionario, ¿no? Yo voy a estar aquí sentado toda mi vida, desde el día que me senté, saqué la oposición con 27 años hasta el día que me jubile con 67. Voy a estar aquí sentado viendo la misma pared, mirando por la ventana y viendo pasar los mismos coches por la misma calle, con los mismos compañeros de trabajo, menos los que se vayan jubilando y algunos nuevos que vayan entrando. Eso es la no incertidumbre. Bien, a mí eso me espanta. Es más, creo que las sociedades humanas avanzan con incertidumbre. La incertidumbre obliga a tener mucha creatividad. Yo, por de pronto, así, no soy ni abogado del Estado, ni lo seré jamás, ni espero que nadie de mi estirpe llegue a ser abogado del Estado, pero bueno, son las consideraciones mías. Lo primero que habría que hacer es reformar la Constitución. Yo creo que hay que respetar la ley. Esa es mi opinión. Hagas el cambio que hagas, debe ser conforme a la ley, porque la ley está por encima de los hombres. Las naciones prósperas lo que nos han enseñado es que las leyes se respetan, las leyes están por encima de las personas. No hay más. Si creemos que una ley es injusta, hay que pelear para cambiarla. Pero desde la ley, ya sea, lógicamente, a través de un referéndum, por ejemplo, es una manera buena de cambiar la ley, sin necesidad de cortar cabezas ni nada por el estilo. Lo primero sería reformar la Constitución que impide la celebración de un referéndum. No es que impida la independencia de Cataluña, eso por descontado. Impide la celebración misma de la consulta, del plebiscito. Y a partir de ahí, celebrar referéndum o referéndums, que podrían ser no solo uno, los que sea menester, en los que haya realmente voluntad de querer refrendar el asunto de la secesión o de la secesión parcial. Esto sería, por supuesto, un referéndum sin trampas, ¿eh? Es que esto ya nos conocemos, un referéndum con una pregunta clara y directa, sin más ni más. Idealmente, y aquí ya nos metemos en el terreno de lo ideal, bueno, estamos ya en el terreno de lo ideal, en el momento en que nos hemos metido en la reforma constitucional, habría antes que cerrar o privatizar TV3 y Televisión Española, por el efecto que pueden tener, que de hecho tienen, sobre los votantes. Pero bueno, eso ya sabéis, es pura, a estas alturas, pura ciencia ficción. A partir de ese punto el proceso sería bastante lento. Claro, tened en cuenta que solo si nos ponemos a privatizar las cadenas estatales de televisión y de radio, que yo no sé cómo todavía siguen existiendo y cómo todavía siguen teniendo defensores, pues eso llevaría, no, y el hecho mismo habría que dotarle de un marco legal a eso de los referéndums y tal. Sería un referéndum parecido al escocés, joder, el que está pidiendo ahora Oriol Junqueras. A mí no me parece mala idea, por mucho que lo pida Junqueras. Eso sí, este proceso largo, lento, sería siempre mejor que el no moverse. Es decir, a mí me parece siempre mejor moverme lento. Yo si voy en tren, prefiero que el tren vaya a 60 que esté parado. Si eso ha sucedido alguna vez viajando en tren, que el tren se para, es desesperante. Es no llevar nunca. Prefieres que vaya andando lento, pues en este caso una cosa parecida. Permitiría además abrir este melón, permitiría replantearse el modelo autonómico, que ha tenido cosas buenas y ha traído cosas buenas, indiscutiblemente, pero que está lleno de defectos, especialmente en la parte que toca con la financiación, con el sostenimiento económico del sistema. Sabéis cómo esto se gestó en los años de la transición, de manera un tanto alocada e insensata por parte de Suárez y compañía, y el resultado es que las autonomías hoy son como si tiene uno, en lugar de... tiene 17 bebés, que diría Reagan, ¿no? Insaciables por arriba e irresponsables por debajo, quitando a las dos que están aforadas, que esas no pueden permitirse esas gracietas de gastar sin medida. Entre ellas Cataluña también, o mejor dicho, la clase política catalana, no lo olvidemos. Los políticos catalanes llevan gastando sin medida todo el tiempo que les ha dado la gana. Cuando necesitan más, alargan la mano. De hecho, la acaban de alargar hace bien poquito. Quizás resulte si nos ponemos, no lo sé, a hacer referéndums, a consultar a la gente, que al madrileño, yo soy madrileño, no le termine de convencer, si está debidamente bien informado, y gran parte de los madrileños lo están, no le termine de convencer eso de ser la hucha del Estado. Y a los números me remito, ¿eh? Cataluña es la huchita y la gran hucha es Madrid. No voy a sacar los números ahora porque no tengo tiempo. Vamos, si queréis un día lo trato. La caja de caudales del Estado español, manejado por un gallego, es Madrid. En concreto la ciudad de Madrid, que es extraordinariamente productiva. No lo sé, quizá
si este proceso cobra fuerza y vigor. Yo creo que somos un país civilizado, bastante civilizado. Los niveles de violencia en España son muy bajos. Nos tenemos más miedo a nosotros mismos del que está justificado, a poco que uno conozca por ahí el mundo. Pues quizás si esto se pone en marcha, se terminen constituyendo comunidades aforadas, al estilo del País Vasco y Navarra, compitiendo entre sí, ¿eh? A mí me parecería, de hecho, lo ideal. Que las 17 o 27 o 57 comunidades que alumbrasen esos referéndums, esos plebiscitos, que serían ascendentes, pero también descendentes, ojo, terminasen configurándose así y confederándose entre ellos. Es lo lógico. Yo no creo en los pequeños estaditos aislados, máximamente porque esos pequeños estaditos se mueren. Pero unos pequeños estaditos abiertos, minúsculos, obligados a competir, en una situación así, ¿quién gana? Planteároslo. Yo creo que gana el ciudadano. Gana el ciudadano productivo, trabajador. Y pierde el político y los que viven del político. Porque quien no sepa competir en un entorno así, perderá población. Y el que pierde población pierde impuestos. Y sin impuestos no se puede mantener. Y los estaditos pequeños no tienen acceso a deuda ni puñetas. Esa es una de las grandes ventajas del poder pequeño. No sé que sean muy ricos, pero si son muy ricos es por algo. Es porque son lugares agradables para que la gente vaya a vivir allí. Podrían competir, por ejemplo, ciertas zonas de España que ya están despobladas. Podría competir la provincia de Teruel o la provincia de Soria. O ciertas partes de la Cataluña interior, que no hay ni un alma. Pero que tampoco pueden bajar los impuestos. O quitarlos directamente para que acudan empresas y profesionales allí. Pensadlo, yo creo que esto no sería tan bueno para Madrid y Barcelona como sería bueno para ciertas comarcas de la España interior. Que son desiertos, no físicos, desiertos humanos. Y que no pueden hacer nada los pocos que han quedado para revivirlos. Hoy se da el caso, curiosamente, que el gobierno extremeño, que pongo el extremeño como podría poner el de cualquier otra comunidad altamente deficitaria y dependiente del resto del país, pues se da el caso de que este gobierno financia su voto cautivo con el dinero que le transfieren desde otras regiones. Y a su vez ese dinero ha sido extraído a la fuerza a gente que trabaja pues, en otras regiones. No voy a poner nombre. Pero todos lo sabemos a la perfección. ¿Sabéis de qué vive Marina Leda? De hecho, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuánto duraría la utopía de Sánchez Gordillo si la desenchufamos del presupuesto? De las transferencias que le pasan de la Junta y a su vez la Junta del Gobierno Central o directamente europeas. Yo no sé si aguantaría, estamos a viernes, pues si aguantaría el martes que viene. A fin de mes ni de broma, porque no podría pagar los sueldos. No sé si el 80 o el 90% del dinero que maneja Sánchez Gordillo es dinero entregado, que le dan de otras partes. Así claro, cualquiera se monta una utopía comunista y lo que haga falta. Vamos, podría haberse montado la utopía de la era de Acuario. Lo que hubiese querido. Con el dinero de los demás uno se monta lo que quiere. Y en concreto en Marina Leda pues se han volcado cantidades ingentes de dinero público. Digo Marina Leda como síntoma. Es el pequeñito y exagerado. Pero ese es, si quisiésemos hacer una crítica ácida del modelo autonómico o de la financiación autonómica, tendríamos que irnos a Marina Leda. Indiscutiblemente. Si realmente la cosa fuese por ese camino, es decir, si terminasen aforando las comunidades, no tienen por qué ser 17, ojo, podrían ser más, ya he dicho antes, estaríamos hablando de una confederación. Una confederación que, lo he apuntado hace un momento, podría ir hacia abajo. Barcelona, por ejemplo, se podría desgajar del resto de Cataluña. ¿Dejarían de ser los barceloneses catalanes? No. Dejarían de financiar el monstruo montado sobre la imagen idealizada de Cataluña. Nada más. Más o menos lo vais entendiendo, vais captando mi punto, ¿no? Bien, y quien dice Barcelona dice el Valle de Arán o la comarca de Campoo en Cantabria. Ya está. Si te quieres desgajar, te desgajas. La comunidad, evidentemente, donde haya la demanda de hacerlo, como es lógico. Dudo mucho, muy mucho, que la Barcelona actual, chuleada por Ada Colau, lo hiciese.
Algunos me diréis, pero es que eso es ingobernable, estás hablando de un modelo ingobernable confederado, es una locura. No, lo ingobernable son los estados gigantescos. Lo ingobernable era la URSS. Lo ingobernable siempre es el estado elefantiásico, gigante, que tiene muchas competencias o que las tiene todas. El poder además es ascendente, o debería serlo. Yo por lo menos lo veo así. Pero volviendo a la realidad, para no confundirnos con puras ensoñaciones, porque hoy por hoy todo esto que os acabo de decir es una pura ensoñación, pero bueno, no dejan de ser. Sobre ensoñaciones se construye luego la historia, no lo olvidemos. Volviendo a la realidad, que me estoy empezando a dejar y voy a frenarme ya del espíritu comunero que llevo dentro. Habría dos cosas aquí, y ya con esto quiero terminar, que me estoy alargando mucho. La primera es saber quién teme a los referéndums. Y es los españoles, los catalanes, su puta madre. No, a los referéndums los temen los políticos, los de ambos lados, los dos. Básicamente por el precedente que sientan, peligrosísimo para ellos. Hoy podéis ver a Puigdemont muy empalmado con el referéndum, pero mañana acojonado con otro referéndum que le salga, yo qué sé, en la comarca de la Selva en Gerona. Pero con los huevos de corbata. O en el Vallarán. Entonces, los referéndums es, este me viene bien y ya está. O referéndums que no sean de autodeterminación, otro tipo de referéndums. Por ejemplo, cuando se intenta subir el IRPF. O cuando se quiere hacer subidas de impuestos o crear impuestos nuevos. Esto se tiene que consultar. O cuando se quiere empezar a gastar dinero en obras públicas. En Suiza os recuerdo que para construir un túnel, el del Gotardo, que lo acaban de terminar, hubo que hacer un referéndum. Era tal cantidad de dinero, votaron que sí, los suizos vieron que eso les podía beneficiar como comunidad y lo votaron a favor. Aquí, en cambio, se han gastado lo que no tenían en la red de AVE. ¿Se lo han preguntado a alguien? No. Está todo el país lleno de trenes de vías de alta velocidad sin apenas tráfico. Los trenes, y cuando hay tráfico es peor porque va el tren vacío. Esa sería la primera pregunta. La segunda es un poco más enrevesada. Pongamos por caso que los catalanes se decantan por la secesión. Es una posibilidad. Podría ser que no, pero podría ser que sí. Ahora, ¿qué tipo de Cataluña quieren? ¿Quieren la Cataluña de las CUP? Esa sería una Cataluña exacta a Venezuela. Y no lo digo yo, lo dicen ellos, que se declaran bolivarianos. La de Esquerra Republicana. No sé, la de Ada Colau, quizá, la de Cataluña sí que es pot. El principal problema del nacionalismo catalán, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, a mi juicio, es aparte del mal mismo del nacionalismo, que yo considero que es un mal, es que a ese mal le suman el socialismo. Y eso, claro, eso no hay cuerpo que lo aguante. En Madrid, por ejemplo, pues tenemos socialistas para aburrir. Menos que en Cataluña, eso sí, pero unos cuantos. Pero los que hay no están engolfados con la mística patriótica. Eso es una ventaja. El daño que pueden hacer, por lo tanto, es menor. Y su capacidad de apelar a las bajas pasiones, y el nacionalismo es una baja pasión, dominada por la soberbia, es también menor. Los independentistas catalanes, que no sean nacionalistas, que tiene que haberlos, que simplemente quieran secesionarse porque no les interesa el Estado español, pero es que a lo mejor tampoco les interesa un Estado catalán montado a su imagen y semejanza, deberían plantearse esta cuestión seriamente. Y me dirijo a una parte de la audiencia que sé que sois independentistas catalanes, pero no nacionalistas, o no arde en vosotros, en vuestro pecho, el nacionalismo. No vaya a ser que al final, pues eso, ¿no? Que el remedio sea peor que la enfermedad. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Hoy tengo Podenoticia Andalusí, que son mis favoritas. Resulta que una sobrina de Diego Cañamero, que es, lo tenéis en Videoflautas, y además es diputado por Jaén, en sustitución de Bódalo, que se presentó el pobre a las elecciones en el mes de diciembre y no salió y se tuvo que conformar con la concejalía en el Ayuntamiento de Jaén y ahora con nada porque está metido en la cárcel y, por cierto, muy bien metido después de los 3 delitos concatenados que cometió. Bien, de Bódalo sabemos, por ejemplo, que Cañamero le sigue reivindicando porque fue el otro día al Congreso con una camiseta en la que ponía Bódalo Libertad y que hubo, pues un poco de cachondeo como era previsible. Es curioso esta gente que está todo el día con la mierda esta del que si no se puede, cualquier cosa que digas es machista y tal y cual, y resulta que te sacan, si llevan puesto llevan de camiseta en el pecho a un tipo
que a una mujer la lanzó por los aires durante una huelga. Yo lo de cabalgar contradicciones, aquello que decía Pablo Iglesias, poco a poco lo voy entendiendo. Cabalgan contradicciones con una facilidad pasmosa. Bueno, pues resulta que una sobrina de Diego Cañamero, diputado de Podemos en el Congreso, compró un chalet a mitad de precio en el pueblo de Cañamero, donde él había sido alcalde durante un montón de años. El pueblo de Cañamero está en Sevilla, en la provincia de Sevilla, y se llama El Coronil. Bien, si le oís decir, podéis buscarlo en YouTube y a Cañamero decir Coronil, veréis que dice El Coronil. Y es muy gracioso oírlo, sin coñas. Yo soy alcalde de Ercoroní. Bueno, pues en Ercoroní este hombre fue alcalde y después, antes de irse, dejó a otro. Puso a otro porque él se quería dedicar a la cosa del sindicalismo y de armar pollos, que es lo que de verdad se le daba bien. Es un hombre de acción, un tercio. A él le gusta estar ahí en la manifa y tal, y ser alcalde pues le debe parecer un coñazo, y probablemente lo sea. Pues dejó a un mandado que se llamaba José Antonio, o se llama, no me consta que esto no se haya muerto, José Antonio Núñez. Lo dejó a mitad de mandato porque el otro le podía el tema de la revolución. Se fue en el año 2001 y un poco después, en 2005, es decir, hace ya 11 años, como veis, esta es una historia que ha salido hoy en la prensa, pero que es una de noticia añeja. Pues acordó financiar este hombre a la sobrina de Cañamero, que se llama Irene Gamazo Cañamero o algo así, bueno, lo podéis buscar por ahí, financiarle la mitad del chalet. Chalet que la mujer esta se había comprado, o se quería comprar, a las afueras de Ercoroní. El chalet costaba en aquel entonces, ya sabéis, plena burbuja inmobiliaria, 173.000 euros, de los cuales 93.000 iban a ser pagados por el ayuntamiento, o mejor dicho, pagó el ayuntamiento. No sabemos por qué, fue un subsidio, bien, esto es la patria del subsidio, pero ¿a santo de qué? Y más siendo sobrina de quien era. No voy a entrar ya en que sea sobrina, que en este caso estaríamos hablando de un tráfico de influencias, un nepotismo descarado, que parece que lo es, sino en cómo se justifican esos 90.000 pavos. Me pregunto, me puedo entender, ¿no? A los de la aceituna, tal, o a fulano porque ha montado una asociación de, yo qué sé, de la defensa del gamusino colorado. Bien, bueno, me puede parecer mal, de hecho me lo parece, pero se han buscado una excusa, pero es que en este caso no hay ni siquiera coartada. Es soltar 90.000 del ala, 93.000 del ala, sin coartada. La cosa se ha quedado ahí. Y me sorprende, uno, que no se supiese antes, bueno, aunque tiene cierta lógica ahora que ha llegado al Congreso y tal, pues empiezan a salir toda la basura. A muchos de verdad que llevan tantos años en este oficio y trapicheando en política o en el sindicalismo, de verdad no les compensa llevar al Parlamento. Les van a empezar a mirar en todos los lados. Lo vimos con los de Podemos. Juan Carlos Monedero era un simple profesor de la Complu hasta que se metió en esto y fijaos la cantidad de mierda que le han sacado. Al propio Errejón, lo de la beca Black, él hubiera sido tan feliz con su beca Black, nadie nunca lo hubiera descubierto, pero zas, como se metió en esta historia, ya te lo han sacado. En el caso este, a mí lo que me sorprende es esta afición que tienen por la propiedad. Pero la propiedad no es un robo. A la propiedad cara un chalecito, ¿eh? Esta no quería un pisito, un loft pequeñín. No, un chalet en condiciones, no sé cómo será de grande, pero que hay 173.000 euros en el Coroní. Tiene que ser de los mejores chalets del pueblo. El Coronil no sé cuántos habitantes tiene, pero creo que ronda unos 5.000. Los pueblos de 5.000 habitantes, pues tampoco... A ver, no es la calle Serrano. Ni la Moraleja. Entonces, 173.000 pavos es un dinerito. Para un chalecito donde Cristo perdió el mechero. Más o menos que fue por ahí por Coronil. Entonces, esta afición a las propiedades caras, los metros cuadrados. Y en propiedad. Porque a fin de cuentas, su socio Sánchez Gordillo, en el pueblo este, en Marinaleda, del que os hablaba antes, no daba casas. Eso es otra de las cosas. Algún día tengo que hablar más de Marinaleda porque es el paraíso perro flauta. En Marinaleda la casa es del ayuntamiento y tú pagas una especie de alquiler simbólico, muy poca cantidad, no sean 15 o 20 euros y ya está, pero no es tuya. No puedes venderla. Ni convertirla en otra cosa. Es, digamos, capital muerto. No sirve para nada. No está titulizada a tu nombre. Uno de los trucos en Marinaleda todo el mundo tiene vivienda y cuesta 15 euros al mes. No tiene nada. Está ahí porque le dejas. Ya está. Bueno, en este caso no. La sobrina de Cañamero, Irene, tiene casa en propiedad. Y una buena casa. Un chalecito, nada menos. Muy bien, queridos amigos. Pues con esta coña del Coroní, porque es una cosa antigua que no sé si ni siquiera tendrá más recorrido que el hacer bromas hoy, os dejo hasta mañana. Os aviso, hoy hay contrahistoria. Como el otro día se me fue la boca, hablé más de la cuenta, pues os dije que iba a ser sobre el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Y efectivamente, va a ser sobre eso. Todavía no está grabada, pero voy a grabarla tan pronto como termine de deciros hasta mañana.